Continuamos desarrollando nuestro tema del día de hoy, los oficios. Aquí en Entre Noticias, nuestras redes @EntreNoticiasGB, nuestra etiqueta EN Oficios. Hay participación de la audiencia que nos comparte lo que hacen, cuál es su oficio. Contribuye con nosotros, denos ideas también, a ver si nosotros también podemos tomar un poco de lo que usted hace y aprender también. Enséñenos a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, Elizabeth García escribe: soy consultora, desarrollo a líderes a empoderarse para dar respuestas a necesidades actuales y atraer a jóvenes trabajadores. Este tipo de sumas para nuestro país son importantes. Hay labores que a veces no tomamos en cuenta, tal vez, quizás por la premura del día a día. A veces pasamos por un cuerpo de seguridad y no sabemos quiénes están a veces detrás de una unidad, como por ejemplo un bombero. Y aquí está con nosotros Alexander Pérez. Él es el segundo comandante de los bomberos de la Universidad Central de Venezuela. Lo quisimos invitar porque queremos hablar un poco de este trabajo que ellos realizan cuando llegan a los lugares, de alguna manera a socorrer, apagar una llama, ayudar inclusive a un vecino. Qué importante es tener a un vecino que sepa de un oficio, de una atención, un bombero, una enfermera. Lo importante es que es tener una enfermera cerca, ¿ah? Gracias por estar aquí, buenos días. Sí, muy buenos días. Y feliz Día del Trabajador, vamos a adelantarnos. Vamos a adelantarnos, sí señor. Hablemos un poco de la labor de un bombero. Bien, como lo acabas de mencionar ahorita, efectivamente nosotros somos esos héroes anónimos, ¿no? Nosotros los bomberos muchas veces llegamos a atender a alguien que lo necesita, a alguien que no es familiar nuestro, que está con una premura, que está con una urgencia, y ese alguien no denota que estás tratando también con una persona. Sin duda. ¿Ok? Sino que sencillamente lo que tengo es la emergencia y es lo único en lo que estoy focalizado. Claro. ¿Ok? Nosotros también somos seres humanos, nosotros también sentimos, nosotros también padecemos. Inclusive también sufrimos en conjunto con la víctima, porque a veces no tenemos los recursos necesarios como para poder lograr una atención óptima. Sin embargo, damos día a día todo lo mejor de nosotros. Somos padres de familia igualmente. En algunos casos, otros casos son estudiantes. Particularmente nosotros dentro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Universidad Central de Venezuela, nuestra plantilla es netamente 100% voluntario. Entonces imagínate tú, más grande esta labor, ¿eh? Sí. Más aplaudible. Sí, nosotros laboramos o tenemos una labor aparte del ser bombero. Tenemos también otro oficio, algunos somos ingenieros, otros son médicos, psicólogos, profesores, etcétera. Y también tenemos un amplio de nuestra plantilla que trabaja en el sector salud. ¿Okay? Es enfermera, médico, bioanalistas. Usted dijo algo importante al inicio de su exposición, Alexander, y es: nosotros también somos humanos. Sí. Y ustedes, pues, de alguna manera llegan a un sitio a socorrer a una persona, ayudarla. Hablemos de un incendio, por decirlo así. O situaciones naturales que escapan a veces del humano, más allá de socorrer. Pero cuando hay como humanos, ¿cómo no conectarse a ese dolor? Porque es inevitable, somos humanos. Nos corre sangre igualito por las venas y de alguna, pero tenemos que responder distinto a la víctima, como usted lo dice. Sí, sí, efectivamente, la víctima evidentemente tiene su dolor, tiene su preocupación. Nosotros, a pesar de que durante todo nuestro ciclo de formación se nos capacita y se nos enseña para poder actuar ante estas situaciones de alta tensión, muchas veces no escapamos de también ponernos un poco en el zapato de esa otra persona, ¿no? Sin embargo, superamos un poco eso con apoyo de cada uno de los que integramos el cuerpo de bomberos, ¿no? Nosotros no laboramos solos, nosotros siempre laboramos por lo menos en un equipo de 2 o 3 personas que si en un momento dado te quedas en un estado de shock, por llamarlo de algún modo, ese otro compañero te va a empujar
¿ok? Y te va a impulsar a que, mira, tenemos este trabajo que vamos a hacer, tenemos que atender a esta víctima, tenemos que atender este siniestro, este incendio, ¿ok? Este derrumbe, en el cual seguramente va a estar inmiscuido alguna persona interna, ¿ok? Tenemos que extraerla y aplicarle todo el conocimiento que nosotros tenemos, ¿ok? Porque son preparados para esto, para reaccionar ante situaciones adversas, cómo reaccionar, cómo atender, cómo pues tal vez no conectarte con el miedo, que además el miedo es muy libre y Sí. hay algunos que quizás una víctima desde su propio miedo reacciona agresivamente y ustedes como en el caso del bombero pues entender, ponerse como usted lo dice, ¿no? En el zapato del otro y entender que esta persona está reaccionando así desde su miedo o desde su preocupación. Sí. Desde su experiencia, ¿cuántos años tiene usted siendo bombero? 15 años. 15 años. ¿Y cómo decide usted iniciarse en el mundo o formar parte de este grupo de bomberos? Mira, yo de niño pertenecía a la Brigada Juvenil en aquel entonces, bombero del Distrito Federal. ¿Ok? Te estoy hablando del año 85 aproximadamente. Posteriormente a eso, bueno, se enrumba mi vida por otro lado. Estudio una carrera diferente al ser bombero. Yo soy ingeniero mecánico, ¿ok? Y siempre quedó esa semillita allí del ser bombero, ¿ok? Posteriormente conozco, a raíz de la tragedia de Vargas, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Universidad Central de Venezuela. Es allí cuando comienza ese pequeño roce con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Y luego me ingreso al Cuerpo de Bomberos. Estaba yo recién casado. Entonces ese fue más o menos, digamos que un poquito la historia, ¿no? de mi vida como en el inicio de bombero. Siempre existió esa espinita del ayudar, del pertenecer a una brigada de emergencia en la cual, bueno, tú vas a servir, vas a dar un poco más de ti, ¿ok? Vas a ser una especie de una ayuda dentro de toda una situación que probablemente no todos lo van a comprender de la misma manera o no todos van a reaccionar de la misma manera. Bien lo acabas de decir. Cuando hay una situación adversa, las personas muchas veces reaccionan en un estado de crisis que se quedan paralizadas y no pasan de ahí, ni siquiera dan un paso. ¿Okay? Entonces es allí donde nosotros tenemos que trabajar mucho más. O cuando quizás en una situación adversa, como usted lo dice, una víctima, una situación puntual, no respeta los parámetros que ustedes piden que se respete, no pase de la línea amarilla, le ponen la cinta y uno de repente no entiende. Quizás el momento no te quieres pasar, quieres meterte dentro del trabajo del bombero. Sobre todo pasa eso mucho cuando la víctima es un conocido, ¿okay? Cuando la víctima es mi familiar, cuando la víctima es mi vecino y está inmiscuida en cualquier evento. Yo quiero estar cerca de él, yo como vecino, yo como familia, pero ese parámetro o ese radio de acción que nosotros acordonamos o que nosotros pedimos de distancia es precisamente para poder tener libertades de trabajar y que las personas que no conocen, las personas que no saben qué es lo que se está haciendo allí, es para evitar que sean una víctima más. Porque entonces en vez de una o de dos víctimas, vamos a tener muchas más. ¿Okay? Entonces esa es la finalidad o es parte de la finalidad del por qué se acordonan unas zonas y por qué tenemos zonas de seguridad. A ver, Alexander, ¿qué ha sido lo más difícil o lo más duro que a usted le ha tocado atender o la situación más compleja que le ha tocado atender y que luego que usted atiende se va a la casa o llega a casa con esa sensación y bueno, te conectas con ese dolor? Cuando yo era reportera, pues también cubría hechos puntuales y era inevitable llegar a casa y que no te conectaras con el dolor de una situación puntual. Mira, han sido muchas, ¿no? Pero te voy a decir una de las más recientes. Eso fue
iniciando este año, nos tocó atender a una joven de 15 años que ella tuvo un intento de suicidio que a la final dio su fruto, pues. O sea, sí falleció, lamentablemente. Okay, el desenlace fue ese. Todo el interín, a nosotros nos llaman para atender el procedimiento. Había caído en un 5º piso. Esta joven, nosotros recorrimos por 4 centros asistenciales con ella. ¿Okay? Cuando íbamos ya camino al último centro asistencial, la joven nos cae en paro. Tuvimos que aplicarle todas las maniobras posibles para tratar de revivirla. Pero lamentablemente cuando ya llegamos a ese último centro asistencial, ya iba demasiado golpeada, demasiado chocada. Ella no falleció allí. ¿Okay? El tema y el por qué me involucró un poco dentro del procedimiento a nivel personal es porque cuando llego al procedimiento me llevo la sorpresa de que conozco a la persona. ¿Okay? Entonces eso... De alguna manera se conecta. De alguna manera me conecta. Nos tenemos que despedir de esta entrevista. Gracias por haber estado aquí. Un mensaje final a propósito del Día del Trabajador. Sí, bueno... A los compañeros. Todos los compañeros que pertenezcan al Cuerpo de Bomberos y aquellos que también pertenecen al área de la salud, es importante que día a día nosotros demos lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Okay? Muy a pesar de todas las adversidades que podamos tener, siempre debe existir ese profesionalismo y esa ética que nos caracteriza. Gracias, Alexander Pérez, segundo comandante de bomberos de la Universidad Central de Venezuela. Hay comentarios en Twitter, vamos a leer solamente 2. Está el señor Manuel Hernández, dice: el valorar el trabajo de las camareras de los centros de salud, evitan que los pacientes se contaminen al recoger la basura. También la señora Ruth Lira dice: mi oficio es enseñar, un oficio es vencer las sombras y empoderar de nuestro futuro, al sabernos útiles y que podemos dejar un legado a nuestros hijos. Su participación para nosotros es importante a través de nuestras redes sociales @EntreNoticiasGB, utilizando la etiqueta EN Oficios. Hacemos pausa y ya venimos con más de Entre Noticias.